Yo creo que lo que hay que centrarse es en la tecnología que subyace debajo de efectivamente el fenómeno de cripto y el fenómeno Bitcoin, que es el originario, el de 2008, el primer caso de uso de una tecnología distribuida. Estrictamente no es el primero, pero es el más conocido probablemente. Y entonces esa asociación de ideas y esa asimilación pues ocurre bastante. Nosotros yo creo que invertimos o gastamos poca energía en enfocarnos ahí, ¿no? Lo que nos enfocamos más es en la capacidad disruptiva y motora que tiene una tecnología distribuida que es mucho más eficiente, que fomenta una serie de cambios en el mundo de lo privado, pero también en el mundo de lo público, y verdaderamente tenemos una tecnología que es bastante es global y es agnóstica, y yo creo que también rebalancea un poquito el poder y la confianza. Y esto es algo que nos interesa un montón. Y en otros foros hablamos de tokenización, en otros foros hablamos de Web3, se habla de DLTs, como la tecnología que hay por debajo. Pero desde luego, donde mayor impacto está teniendo es en la confección, en la configuración del dinero. Quizá lo estamos viviendo casi ya, en donde hay diferentes modelos o modalidades de dinero que tienen diferentes condiciones y características que tienen que convivir. Ese periodo de transición es un periodo un poquito complejo, en donde los actores económicos van a tener que manejar 2 o 3 sistemas en paralelo. Y también hay una oportunidad para el que quiera agregar ese mundo, para el que quiera hacerlo interoperable. El interoperability es la frase, o la palabra, mejor dicho, de moda estos días, ¿no? Que todo interopere, que todo se hable, que todo converja. La interoperabilidad no es solo para el dinero. Todos pensábamos en el dinero de una manera unívoca. Nadie se cuestionaba lo que es el dinero. El dinero es dinero, no tiene más. Solo los economistas se dedican a estudiarlo. Ahora tampoco le vamos a pedir a la población, los clientes, los partners, que se lo estudien, pero sí es verdad que hay algunas connotaciones que hay que tener en cuenta. La divisa de Banco Central, pues la única manera que un individuo puede tener una divisa de Banco Central es con efectivo. Esto no se lo cuestionaba nadie hasta ahora, ¿no? Oye, yo tengo efectivo en mi bolsillo, ¿qué es lo que tengo? En realidad tengo un recibo contra el Banco Central Europeo, en su día con las pesetas contra el Banco España, o la fábrica, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues emitía las monedas, ¿no? Pero no hay ninguna otra manera en la que un individuo pueda tener un recibo contra el Banco Central. Ahora sí va a haber una nueva manera de tener un recibo contra el Banco Central, un claim contra el Banco Central, que es con una divisa de Banco Central digital, con una CBDC, ¿vale? Entonces eso es un nuevo actor que llega al mercado. Y esa es interesante por eso, porque tengo un claim contra el Banco Central. Y entonces los pagos cross-border también se van a poder hacer muy bien. El euro digital ha venido a catalizar ese fenómeno, ¿vale? De decir, oye, poneros las pilas, los europeos, que lleváis 25 años de moneda única y fluye por raíles americanos. Fluye por Visa y Mastercard, montar vuestro propio raíl que os dé una independencia tecnológica, una autonomía y una capacidad de tener soberanía en los pagos, que son un servicio crítico para la sociedad. Y eso es un poco lo que se está construyendo. Si el euro digital consigue que los europeos podamos pagar de manera adecuada, instantánea y sin fricciones, pues yo creo que bien empleado está. Pero una vez más, el sector privado se está moviendo muy rápido en ese aspecto. Entonces, el euro digital, pues oye, yo creo que ha servido un poquito como catalizador de esto. Bienvenidos a este episodio 2 de los Madrid Tech Clusters, donde vamos a hablar del blockchain y del dinero que vendrá, ¿no? Para ello tenemos a Juan Jiménez Zaballos y a Miguel Ángel Domínguez. JJ, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tu podcast. Gracias por invitarme, ¿eh? Es un gusto estar con vosotros. Cuéntanos quién es JJ. JJ es mi amigo, mi compañero de fatigas de Alastria. Llevamos ahí ya 4 años empujando esto de la tecnología blockchain juntos. Es el vicepresidente del clúster de blockchain de la Comunidad de Madrid y es uno de los mayores expertos del nuevo dinero. A mí cuando alguien me dice, eso del euro digital, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Yo digo, espera que llamo a JJ. Y JJ te lo explica súper bien. Así que vamos a ver si tenemos una charla de esas que tú siempre tienes conmigo, de café, en el que me enseñas dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir, para que la gente que está alrededor de los clústeres
se entera un poquito de esto. ¿Cómo lo ves? Muy bien, ¿no? Encantado de colaborar con los clústeres de la Comunidad de Madrid, con Ignacio, que está haciendo una labor fantástica en la Comunidad de Madrid. Yo soy madrileño y siempre que me llaman a ayudar... Y madridista. Y madridista, nadie es perfecto. Pues oye, yo ayudo y apoyo en cosas que verdaderamente me creo, ¿no? Y bueno, pues también por mi profesión, al final dimos con esta tecnología. Hace ya como 10, 11 años que estoy familiarizado con la tecnología distribuida y todo lo que sea divulgarla, fomentarla y ayudar a que sea un motor y una palanca de crecimiento y de empleo y de riqueza para nuestra región y para nuestro país, pues es un gusto. O sea que contad conmigo siempre. A mí lo que me interesa de primeras es, esto es un espacio realmente donde vamos a hacer divulgación de las principales tecnologías de las que está apostando la Comunidad de Madrid. El blockchain es una de ellas y automáticamente a la gente que escucha la palabra blockchain piensa en cripto, piensa en scams, desconfianza. ¿Cómo podemos subsanar esta imagen distorsionada? Bueno, nosotros recibimos esta cuestión, esta pregunta muy habitualmente, ¿no? Yo creo que lo que hay que centrarse es en la tecnología que subyace debajo de efectivamente el fenómeno de cripto y el fenómeno Bitcoin, que es el originario, el de 2008, el primer caso de uso de una tecnología distribuida. Estrictamente no es el primero, pero es el más conocido probablemente. Y entonces esa asociación de ideas y esa asimilación pues ocurre bastante. Nosotros yo creo que invertimos o gastamos poca energía en enfocarnos ahí, ¿no? Lo que nos enfocamos más es en la capacidad disruptiva y motora que tiene una tecnología distribuida que es mucho más eficiente, que fomenta una serie de cambios en el mundo de lo privado, pero también en el mundo de lo público. Y verdaderamente tenemos una tecnología que es bastante es global y es agnóstica. Y yo creo que también rebalancea un poquito el poder y la confianza. Y esto es algo que nos interesa un montón. Y en otros foros hablamos de tokenización, en otros foros hablamos de Web3, se habla de DLTs, como la tecnología que hay por debajo. Pero desde luego, donde mayor impacto está teniendo es en la confección, en la configuración del dinero, en las nuevas expresiones de dinero, que para ser dinero, estrictamente y siendo puristas en términos financieros y económicos, tiene que cumplir con 3 principios, que es que sea unidad de cuenta, sea medio de pago y sea reserva de valor, ¿vale? O por lo menos eso nos contaban en la universidad. Pues cualquier expresión de dinero que venga al mercado tiene que cumplir esos 3 principios y tiene que probablemente mejorar lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eso es un poco también la promesa. La promesa es que sea mejor, que sea más simple y que funcione de una manera más eficiente y más global. Por eso el tema de cripto, como no cumple uno de los principios, que es que no es reserva de valor porque tiene mucha volatilidad, pues probablemente no se puede considerar dinero y también por eso invertimos poco tiempo en dilucidar si es bueno, es malo, se debe adoptar, no se debe adoptar. Ahí hay visiones diferentes en el ecosistema de diferentes actores y yo creo que un poco el tiempo que yo estuve en Alastria liderándolo, tratamos también de construir puentes con el fenómeno cripto. O sea, está el mundo de la tecnología y está el mundo del cripto. Yo creo que ni uno es tan purista técnicamente hablando y el otro es tan malo. Yo creo que los dos han de convivir y en Alastria tuvimos un poco también, tanto Miguel Ángel como yo, el interés en que esos dos fenómenos pues convergieran y tender puentes. Y también la regulación yo creo que nos hizo un favor porque han construido las diferentes jurisdicciones en el mundo y ahora pues en Estados Unidos se ha avanzado mucho en ese sentido, en tender puentes entre el fenómeno cripto y el fenómeno de las finanzas tradicionales. Yo siempre te hago, JJ, la misma pregunta. ¿Cómo explico a mi padre qué es esto del nuevo dinero? ¿Cómo consigo que él entienda la diferencia entre tener 5 billetes de 50 euros y tener este nuevo dinero? ¿Cómo explicamos a la gente qué es ese nuevo dinero? Pues mira, la pregunta también nos la hacen bastante y te tienes que ir un poco a la teoría económica, pero también a los principios del dinero, los orígenes del dinero, ¿no? En donde, bueno, pues los pobladores de diferentes civilizaciones pensaron que lo del trueque estaba bastante bien, pero limitaba un poco, ¿vale?, las cosas, y idearon una manera de representar
valor en unas fichas, que serían monedas, en unos papeles, que serían certificados, que al final son los billetes, y que además cumplieran con el principio de transportabilidad, que se puedan transportar, ¿vale? De un sitio a otro, y que no sean fácilmente falsificables, ¿vale? Esto pues es una de las condiciones también intrínsecas del dinero tradicional. Se empezaba a comerciar con conchas de estas de mar, ¿verdad? También había por ahí gente que comerciaba con pieles de animales. Bueno, claro, entonces, yendo un poco fast forward al momento actual, pues tenemos un dinero que es electrónico, pero no estoy seguro de que sea completamente digital, si se me entiende la expresión. Sí. Algo que es electrónico no tiene por qué ser digital. Por ejemplo, el dinero actual pues no se le puede dotar de comportamiento. El smart money. Es decir, que verdaderamente el dinero se comporte de una manera, con unas reglas de negocio, que la transacción requiera. Dinero programable. Dinero que tenga una posibilidad de ser programado. Exactamente. El dinero que manejamos hoy en día, 2025, fast forward, como decíamos, es un dinero, en muchos casos al portador, lo que se llama en Estados Unidos o en el mundo anglosajón un bearer instrument, y que no tiene comportamiento, que al final se puede gastar y se puede invertir en cualquier cosa, y que rápidamente pierde su origen, porque tiene un principio de fungibilidad y otra cosa que se le llama la singularidad del dinero. El dinero no puede haber muchos tipos y tipologías distintas que no se suman. Debería ser capaz de sumar ese dinero y llegar a determinar cuál es la riqueza de un individuo o una corporación, o llegar a determinar cuál es la capacidad de gasto también de un individuo, de una corporación, de un Estado, o la capacidad de ahorro o la capacidad de endeudamiento. O sea, debemos ser capaces de sumarlo, ¿vale? Pero también debemos ser capaces de dotarle de comportamiento. Y eso es algo que todavía no hemos conseguido. Y en el mercado ese comportamiento se lo dan los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen una licencia para la distribución de ese dinero y le dotan de comportamiento. Pero probablemente la lógica o la inteligencia no está en la materia prima, en el dinero, sino que está en los raíles por los que ese dinero circula y en las entidades, que son los entes de confianza de ese sistema. Estamos hablando de las entidades financieras. El dinero per se debería ser capaz también de tomar decisiones o ante unas reglas de negocio y unas condiciones actuar de una manera o actuar de otra. Y yo creo que ahí está el reto, la promesa, probablemente del digital cash, el dinero digital, y esas nuevas expresiones de dinero que están viniendo al mercado un poco persiguen este objetivo. Al mismo tiempo los nuevos miedos, entiendo, porque también la gente también asocia el dinero programable a me van a controlar. Ahí hay un punto, efectivamente, que ahí hay un dilema y ahí hay un equilibrio que tiene que ser tomado en consideración en cualquier expresión de dinero, y es que el individuo tiene unos derechos digitales y unos derechos del individuo, ¿no? Y uno de ellos es la privacidad. Entonces, y además es un derecho que está muy en boga en Europa en estos momentos. Y cualquier herramienta que viene al mercado pues tendría que cumplir con unos principios de privacidad. Pero también estamos viendo que el fraude pues cada año crece a doble dígito, que las estafas crecen, que los riesgos de ciberseguridad cada vez son mayores. Leíamos el otro día que el cibercrimen pues tiene el tamaño del PIB de China, ya. ¿Vale? Es la tercera economía del mundo, el cibercrimen, si fuera una economía. Entonces esto también evidentemente hay que perseguirlo. Entonces el binomio o el equilibrio de privacidad y trazabilidad, ¿vale? Que el dinero sea rastreable, es algo que es lo que complica cualquier proyecto de estas características. Como dice algún se está riendo. Yo me estoy riendo porque le he prometido que no me iba... Sabe que estamos todo el día discutiendo sobre estos temas. Estamos discutiendo siempre. Le he prometido que no me voy a meter mucho con él, pero es que no me sale. Necesito meterme contigo. Y yo contestaré lo que pueda. Como dice algún youtuber famoso, lo hacéis para protegerme, ¿no? Me vais a controlar para protegerme, para tenerme absolutamente controlado. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Pero bueno, es el principio de hacer las cosas adecuadamente, el do the right thing, ¿no? Sí. Yo creo que ese principio lo tienes que tener en todo lo que haces, y probablemente es para proteger hay que proteger al consumidor, hay que proteger al inversor, y probablemente en un entorno que es complejo, que es técnico, que es global y que cada vez está más entrelazado. Esta sí que es una pregunta que yo creo que es interesante responder.
Yo tengo que saber de blockchain para usar ese nuevo dinero, porque cuando nos han preguntado 1.000.000 de veces, ¿pero qué es blockchain? Voy a tener que saber lo que es la tecnología, cómo funciona, qué es un DLT, para usarlo. Esto hay que sacar aquí a Mazinger Z, que lo tenemos aquí guardado, al robot, ¿no? Porque cuando haces una pregunta técnica, yo soy economista, o sea que sí, igual nos ayuda. Somos gente, pues eso, con la... Pues remember, ¿no? Yo veía esto de pequeño, entonces lo preguntaremos a la IA. A Mazinger. No, ahora fuera coñas, con lo de puños fuera y tal, la verdad que nos encantaba. Y cuando me preguntas por blockchain, pues había un amigo ahí en el banco que decía, es una base de datos compartida y segura. O sea, entonces esto yo creo que lo entiende pues cualquiera, ¿no? Es mucho más complejo que todo eso, probablemente sí, pero es una base de datos. ¿Qué problema tienes cuando una base de datos está distribuida? Pues que puedes tener diferentes versiones de la realidad, de una misma realidad. Con esto, como la sincronizas, aunque está distribuida, está sincronizada, hay un único punto de la verdad. Todo está sincronizado perfectamente. Todos tenemos la misma versión de la realidad. No hay distorsiones en la realidad. Entonces, ¿pero mi padre va a tener que aprender todo esto o va a ser como ir al cajero, meter la tarjeta y pedir tu dinero? No, tu padre, como cuando se mete en su coche, lo arranca y le da igual si las bujías, si el carburador, o en el caso de que tenga un coche eléctrico, como es tu caso, pues probablemente tiene un iPad con ruedas, entonces ya todavía le importa menos, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que la tecnología, la gracia que tiene es que es transparente, es decir, funciona. Había un cuestionamiento hace unos años de si esta tecnología funcionaría. Yo creo que hoy en día el reto tecnológico está superado. Esta tecnología funciona, escala, tiene la capacidad. ¿No se cae? No es una tecnología experimental. Yo creo que no es una tecnología experimental, es una tecnología exponencial. No se cae. Las redes públicas llevan sin caerse 10, 11 años. O sea, que cuando tengamos ISBE en la Comunidad de Madrid, será la primera red de la Comunidad de Madrid que nunca se haya caído. Las redes públicas, la experiencia nos dice que no se caen, las redes públicas no se caen, incluso habiendo hecho unas piruetas tecnológicas en medio, que es como cambiarle las alas a un avión en vuelo. Este señor es ingeniero aeronáutico, pues se da cuenta de que eso es complicadito. Entonces, los señores de Ethereum pues han hecho el merge hace unos años, que es cambiar el protocolo de consenso sin ningún tipo de caída. Han cambiado la arquitectura de la red completamente y cómo funciona sin ninguna caída. Entonces, es una tecnología que verdaderamente funciona. Lo que pasa es que una tecnología pública, no hablo de pública del Estado, hablo de pública de abierta, pues para determinados actores de un ecosistema no es válida. Hay algunos... Las corporaciones lo tienen difícil para usar una red pública, el Estado probablemente lo tenga complicado también para usar una red pública, y si usan una red pública, usarán una red pública, un versionado de una red pública, que es lo que precisamente Alastria, la Comunidad de Madrid y a mayores, el Gobierno de España está apostando en el proyecto ISBE. Es una tecnología público permisionada, inspirada en las redes públicas, pero con la tecnología de permisionamiento que permite llevar a cabo casos de uso en donde la privacidad es importante y donde la escalabilidad también lo sea, y beneficiarse de todo el fenómeno este que hemos hablado de las redes públicas. Toda la innovación se produce ahí, en el mundo de lo público, pero en la traslación a un mundo privado en donde hay capacidad de firmar contratos, hay capacidad de poner penalidades, de firmar SLAs o acuerdos de nivel de servicio, y de tener la capacidad de operar una red con las garantías necesarias y con la escala necesaria que tiene un país, que tiene una corporación, que tiene un actor que al final tiene que cumplir unas normas. Vamos a quitar a Mazinger porque ya ha cumplido su misión. Ha cumplido su misión. A lo mejor sale otra vez, no sabemos. Yo quería volver al tema del nuevo dinero que comentaba Miguel Ángel. Por un lado tenemos en las wallets diferentes criptos. Antes decías que bueno, tenemos las stablecoins, tenemos el euro digital, o vamos a tener el euro digital, vamos a tener el cash de toda la vida, voy a tenerlo el dinero que tengo en la cuenta del banco. ¿Cómo va a convivir todo eso o qué va a prevalecer sobre el resto? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en todo proceso de innovación, no solo en el mundo este nuestro, de blockchain o del DLT, sino en todo proceso de innovación, cualquier tecnología o cualquier campo, hay un momento primero. Bueno, primero hay un momento
en donde los incumbentes son los que han definido el estándar, el paradigma, y el mercado trabaja en un paradigma. Cuando se produce un momento de disrupción o de innovación, que esto está muy estudiado. Los incumbentes son los que ahora parten el bacalao, ¿no? Los que trabajan en la tecnología anterior. Los que parten el bacalao hoy. Sí, los que trabajan en el paradigma anterior. Ok. ¿Vale? Vienen unos disruptores al mercado, probablemente una innovación, puede ser una tecnología, puede ser un ente, puede ser un evento de mercado, puede ser un hecho histórico, pueden ser mil cosas las que abren ese funnel de innovación, ¿no? Y cuando ocurre, en vez de simplificar ese mercado, se complejiza. Es decir, hay más opciones encima de la mesa, hay más formas de hacer la misma cosa, hay la búsqueda de la eficiencia, está la búsqueda de la mejora. Y hay un periodo transitorio en donde muchas soluciones trabajan en paralelo. Y en vez de la promesa de la innovación de hacerlo más sencillo, pues no se cumple y se hace más complejo. Y luego todo converge otra vez en una o dos soluciones que son las de winner takes it all, que es las que efectivamente ganan en esa pugna, que estamos ahora mismo en medio de una pugna muy grande, en este tema que me comentas. Entonces yo veo un mundo o un futuro no muy lejano, quizá lo estamos viviendo casi ya, en donde hay diferentes modelos o modalidades de dinero que tienen diferentes condiciones y características que tienen que convivir. Ese periodo de transición es un periodo un poquito complejo, en donde los actores económicos van a tener que manejar 2 o 3 sistemas en paralelo. Y también hay una oportunidad para el que quiera agregar ese mundo, para el que quiera hacerlo interoperable. El interoperability es la frase, o la palabra, mejor dicho, de moda estos días, ¿no? Que todo interopere, que todo se hable, que todo converja. La interoperabilidad no es solo para el dinero, es para todo, para cualquier solución. Bueno, para el sector público, que es el nuestro, no. Aquí no afecta. Pero sería muy guay que era modo sarcasmo. Era modo sarcasmo. Deberíamos ser interoperables. Y luego probablemente habrá unos que lo hagan mejor que los demás y pervivan en el tiempo y serán el paradigma otra vez a disruptir en una siguiente ola tecnológica. Yo lo veo así. Sí, todos pensábamos en el dinero de una manera unívoca. Nadie se cuestionaba lo que es el dinero. El dinero es dinero, no tiene más. Solo los economistas se dedican a estudiarlo. Ahora tampoco le vamos a pedir a la población, los clientes, los partners, que se lo estudien. Pero sí es verdad que hay algunas connotaciones que hay que tener en cuenta. La divisa de Banco Central, pues la única manera que un individuo puede tener una divisa de Banco Central es con efectivo. Esto no se lo cuestionaba nadie hasta ahora, ¿no? Oye, yo tengo efectivo en mi bolsillo, ¿qué es lo que tengo? En realidad tengo un recibo contra el Banco Central Europeo, en su día con las pesetas contra el Banco España, o la fábrica, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues emitía las monedas, ¿no? Pero no hay ninguna otra manera en la que un individuo pueda tener un recibo contra el Banco Central. Ahora sí va a haber una nueva manera de tener un recibo contra el Banco Central, un claim contra el Banco Central, que es con una divisa de Banco Central digital, con una CBDC, ¿vale? Entonces eso es un nuevo actor que llega al mercado. Y esa es interesante por eso, porque tengo un claim contra el Banco Central. El que quiera tener un claim contra el Banco Central no va a tener que usar solo efectivo. Los actores institucionales tienen una manera de tener un claim contra el Banco Central, que es con una cuenta en el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo no da cuentas a individuos, da cuentas a instituciones financieras. Entonces, esto es una manera nueva de tener dinero de Banco Central. Y vale para lo que vale y va a ocurrir en algunas jurisdicciones, en algunas geografías. Probablemente el sitio más probable en donde va a ocurrir es en Europa, porque en Estados Unidos es un tema que se ha prohibido. Pero también había un proyecto que era el dólar digital. En Inglaterra también hay un proyecto de libra digital. Trump ha dicho que le da todo igual y que cripto y ya está, ¿no? Él tiene su enfoque, el enfoque más cripto probablemente, o más de que el mercado solucione los problemas, que los entes privados solucionen los problemas, porque el ente público o el Estado está para resolver otros problemas. Pero concretamente, no me voy a poner a resolver, hay un principio de subsidiariedad, un principio de que lo que puede hacer el ente pequeño, que no lo haga el ente grande, ¿vale? Y esto tiene que ver con teorías del liberalismo, ¿no?, económico, y tiene que ver con esto. Y está muy enraizado en la geopolítica actual. Y por eso hay en geografías en donde tiene más probabilidad de ocurrencia y en otras en las que probablemente no ocurra, ¿no?
Es verdad que siempre intentamos aterrizar todos los temas al ciudadano de a pie. Entonces, yo me pongo en el lugar de alguien, del ciudadano medio, y me pregunto, ¿qué necesidad hay de innovar en una cuestión como es el dinero? Que yo ya me meto en mi cuenta del banco, puedo hacer un Bizum a mis amigos o voy a cobrar ahí mi nómina y puedo pagar las diferentes... ¿Qué beneficios me va a aportar estas innovaciones de las que estamos hablando del nuevo dinero, ¿no? Que ¿cómo lo voy a notar yo? Sí, yo creo que además vivimos en un país en donde los sistemas de pagos están muy desarrollados. O sea, yo creo que aquí, en España, pues ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido y el ciudadano de a pie pues cobra y paga con bastante normalidad, es verdad. Hay otras geografías en el mundo en donde no es así. Pero centrándonos en España o en la Unión Europea, no es tan sencillo pagar cross-border. No es tan sencillo. Es sencillo también, pero no es tan fluido como una transferencia, una transacción doméstica, en donde tenemos un Bizum que funciona muy bien, ¿no? Pues con miembro del clúster de blockchain de la Comunidad de Madrid, Bizum, muy importante aquí. Están haciendo una labor brutal. Ángel. Y sirven a 27 millones de clientes. Es un caso de éxito clarísimo, rotundo, ¿no? Probablemente un caso único en Europa. Entonces, la gente viene pagando, viene cobrando, viene usando Bizum con normalidad en sus teléfonos y además usa los pagos instantáneos, que es una funcionalidad nueva, ¿no? Que existe ahora. Con lo cual, oye, pues no tiene muchos problemas. Pero cuando quieres mandar dinero al exterior, tienes un hijo fuera, tienes un negocio fuera, es un partner fuera, eso no está tan fluido. ¿Por qué? Porque en Europa hay discontinuidades, porque hay diferentes sistemas de pagos en los diferentes países. Entonces se está haciendo un esfuerzo importante por la interoperabilidad. Es decir, que los países, los 27 Estados miembros, en realidad, sobre todo la zona euro, los que compartimos la misma moneda, ¿vale?, estén conectados y tengamos unas herramientas de pagos peer-to-peer, persona a persona, conectadas también, como el Bizum en Europa, un Bizum europeo. Estamos viendo cada vez más noticias, y son públicas, de Bizum haciendo acuerdos con otros operadores. Se ha ido a varios países ahora, ¿no? Ha ido a varios países. Portugal, ha habido un acuerdo con Portugal, con Italia. Hay más acuerdos que van a salir en breve. Están teniendo muchas joint venture con otras plataformas. Y a su vez está emergiendo otra plataforma también ganadora en Europa, que se llama el wallet se llama Wero, y la iniciativa se llama EPI, European Payments Initiative, que la abanderan los franceses y los alemanes, y es el Bizum del norte y el Bizum del sur. Compiten con nosotros. Esos dos Bizums, del norte y el Bizum del sur, probablemente van a confluir en uno, y entonces los pagos cross-border también se van a poder hacer muy bien. El euro digital ha venido a catalizar ese fenómeno, ¿vale? De decir, oye, poneros las pilas, los europeos, que lleváis 25 años de moneda única, y fluye por raíles americanos, fluye por Visa y Mastercard, montar vuestro propio raíl que os dé una independencia tecnológica, una autonomía y una capacidad de tener soberanía en los pagos, que son un servicio crítico para la sociedad. Y eso es un poco lo que se está construyendo. Si el euro digital consigue que los europeos podamos pagar de manera adecuada, instantánea y sin fricciones, pues yo creo que bien empleado está. Pero una vez más, el sector privado se está moviendo muy rápido en ese aspecto. Entonces, el euro digital, pues oye, yo creo que ha servido un poquito como catalizador de esto. A tu pregunta, que igual se está haciendo un poco larga la respuesta, pero también hay otras expresiones de dinero que no son públicas, que son privadas y que se inspiran en el fenómeno de las criptos y que descansan en la tecnología de blockchain y que traen también oportunidades al ecosistema. Estoy refiriéndome a las stablecoins, sobre todo, que estamos viendo un crecimiento bestial de las mismas. Te paro y la respuesta institucional de los bancos está siendo la tokenización de los depósitos. Vale, espera, te paro aquí porque stablecoin. ¿Qué es una stablecoin? Yo no hago más que escucharlo por todos los sitios, pero explícame la diferencia entre una cripto y una stablecoin, por favor. Pues muy bien. Esto es una pregunta... ¿Sacamos a Mazinger? No. Esto es sin Mazinger. Estaría quizá ligado a la volatilidad, ¿no? Claro. Los tres principios que decíamos antes de que el dinero tenía que cumplir, las cripto incumplen el de reserva de valor. La stable viene a solventar ese problema. La stable lo que dice es, yo soy unidad de cuenta, puedo sumar la riqueza a un individuo sumando stablecoins, soy medio de pago, pero como no soy reserva de valor, le pongo un mecanismo por detrás de estabilización del valor, stablecoin, que respalde
esa cripto uno a uno con activos reales, activos del mundo real, activos financieros, cash, bonos, repos, instrumentos financieros que respalden esa moneda uno a uno y que guarde los principios de la liquidez. Es decir, tiene unos principios y tiene unos requerimientos de liquidez que hacen que sea líquida en cualquier momento, redimible a la par, uno a uno, y estable en el tiempo. Con lo cual, ¿por qué están teniendo tanto auge las stablecoins? Porque cumplen los tres principios y además funcionan en un blockchain de manera instantánea, con lo cual son más rápidas y tienen la capacidad de traspasar fronteras con un clic. Porque el que tenga una stablecoin en Indonesia y quiera pagar a un señor que está en África, que tenga también esa stablecoin, pues va a poder mandar dinero instantáneo entre cualquier continente, en cualquier país que esté enlazado por las stablecoins. Vale, pero por entenderlo, yo hasta ahora las stablecoins que conozco están en Estados Unidos, están en otras zonas geográficas. ¿Ahora vamos a tener una stablecoin en España, sí o no? Pues se podría, porque MiCA lo permite y además lo favorece, ¿vale? Tenemos una norma en Europa que está ya disponible desde finales del 2024, con lo cual vamos allá por el año, ¿no? de disponibilidad de MiCA, y MiCA permite que tú puedas emitir una stablecoin con una serie de principios. Puedes emitir una stablecoin de pago, es decir, un token de dinero electrónico, una stablecoin, que esté respaldada con una única divisa fiat, es decir, en el caso tuyo que estabas hablando, pues sería en euros, ¿vale? Puedes hacerlo siempre que seas banco o entidad de dinero electrónico, ¿vale? Eso es importante, esto es obligatorio, y siempre que cumplas con una serie de principios de liquidez, una serie de principios de control interno y de reporting a las autoridades. Y eso te lo tiene que autorizar tu autoridad nacional competente. En nuestro caso, Banco España y CNMV. Y eso, o sea, tu pregunta, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Se está haciendo? Se está haciendo. ¿Hay alguna denominada en euro? Efectivamente. Ya hay una serie de stablecoins en euros licenciadas para poder funcionar con ellas. ¿Son relevantes? No. Todavía no. No son relevantes. Las que son relevantes son las denominadas en dólar. Y las que más están avanzando y las que más están creciendo es un duopolio, ¿vale? De estos de libro, que es Tether, que es un operador americano, y es Circle, con su USDT y el USDC respectivamente. Esas dos criptos, esas dos stables, pues ecuacionan casi por el 90 y muchos % de lo que es el negocio de las stables en el mundo. Una vez más estamos en Europa a verlas venir. Bueno, esas stablecoins americanas se pueden licenciar en MiCA y pueden utilizarse en Europa, ¿vale? Si cumplen con los principios de MiCA. Tether ha decidido no cumplir porque no le interesa, porque los requerimientos son muy duros y muy complejos. En cambio, Circle sí que está cumpliendo y ha decidido cumplir porque para ellos Europa es una zona estratégica y se han establecido en Francia, en París, ¿vale? Siempre decimos, ¿no? Qué bueno hubiera sido que se hubieran establecido aquí en Madrid, pero probablemente pues, los franceses han hecho un buen trabajo de dar unas guías claras, de también apoyar al ecosistema, atraer a una compañía grande americana que quiere hacer las cosas y luego pasaportar la licencia MiCA y usarla en cualquier país de Europa. Voy a aprovechar ahí porque me has picado. Entonces, era la idea. París efectivamente es un faro o es un referente también en este tipo de ecosistema. Madrid está también siguiendo esos pasos, intentando ser un referente. ¿Qué nos falta y cuáles son los próximos pasos que piensas que tenemos que dar para realmente hacer que entidades como la que comentabas diga París, je t'aime, je vais aller a Madrid? Pues sí. Bueno, podríamos poner el counterfactual, ¿no? ¿Cuántas compañías se han venido a Madrid? Pues algunas claro. También, ¿no? Bastantes, sí. ¿No? Y lo estáis haciendo muy bien en ese aspecto. Esta probablemente es hacer el trabajo antes, ¿no? Es no esperarse a que las cosas ocurran, probablemente empezar tú antes. Los franceses son maestros, ¿no? Han hecho un trabajo previo muy bueno.
Mica va a ocurrir, pero yo voy a trabajando pre-Mica, voy a trabajar el terreno, voy a dar una guía de cómo lo voy a hacer. O sea, aquí tienes la guía. No tienes que ir imaginando en tu cabeza. Yo te digo los pasos. O sea, si yo te digo los pasos, ya los haces conmigo, si no, ¿no? Y bueno, hablábamos antes, ¿no? Ahí en el café, sacar la artillería, ¿no? Es decir, oye, tienes todo a tu disposición. O sea, aquí tú vienes, tú inviertes y te vamos a hacer caso. Y te vamos a abrir las puertas. Y vas a tener la capacidad de llegar aquí y hacer las cosas si cumples con nuestras normas. ¿Tiene Francia una infraestructura de servicios blockchain? No. No tiene, ¿no? Que yo sepa. ¿Y Madrid? Puntazo para Madrid. Hemos hablado en los tiempos míos, hablábamos con unos señores que querían montar un Alastria francés. Alastria tienes 500 socios, ¿no? O me lo puedes decir tú mejor. Sí, 470. Por ahí. Ellos tenían unos 10. O sea, el orden de magnitud no tiene nada que ver. La compañía francesa colabora, les gusta, son abiertos, quieren hacer casos de uso cruzados. Pues a lo mejor sí, pero nosotros más. Y luego nosotros contamos con un puntazo, que es el puente con Latinoamérica. Claro. Y ese lo tenemos que poner más en valor. Yo creo que quizá ese, Nacho, desde la Comunidad de Madrid constantemente en valor, porque el eje Madrid, Miami y pues no sé, otro que empiece por M, ¿no? La triple M. Hablaban de Montevideo en el caso de tecnología, pero pueden ser muchas de las capitales latinoamericanas. Pues ahí está nuestro valor diferencial, que es cultural, es idiomático, pero también es de mindset y de armonización regulatoria. Chicos, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo mucho, pero me dicen que tenemos que ir terminando. Así que, JJ, estamos llevando una dinámica de este segundo episodio de este podcast de terminar con un indicador de éxito. Yo sé que tú eres súper fan de los indicadores. Los KPIs, los OKRs, están. Bueno, efectivamente. Tenemos entonces, una tara como lo de Mazinger. Saca Mazinger para terminar. Hay métricas, hay cosas que calcular, entonces sacamos. Saca aquí. Mazinger que él calcula. Me acuerdo que tenía como una gente que vivía aquí en Los Ojos y entonces lo dirigían. Entonces probablemente nos dirán algo de las. Totalmente. ¿Cuál sería el indicador de éxito del dinero electrónico en 5 años? Sí. Que se use. Es decir, que se use con normalidad. Es decir, que se use para las transacciones cotidianas. ¿Que crezca como creció Bizum? Sí, probablemente. Bizum es el caso de uso, ¿no? Y la historia de éxito, ¿no? que llevamos, ¿no? Una compañía muy pequeña, muy colaborativa, que surte o que sirve a 27 millones de individuos, ¿no? Eso es bestial. Entonces, algo así. Ellos se han imbricado en la transacción diaria. En el pagar entre personas, entre amigos, pero también el P2M, el pagar en comercio, el peer to merchant. Entonces, este tipo de divisas digitales tienen que servir para pagar y tienen que servir adecuadamente para dotar de comportamiento y para efectivamente usarse con eficiencia. Y el dinero eficiente pues ahorra un montón de dinero a los contribuyentes, a los taxpayers, ¿no? Y trae beneficios al PIB. Yo creo que es así. Imaginaos un dinero, unas ayudas de un Estado, por ejemplo, que se comportan de una manera, que tienen esa capacidad de utilizarse para lo que verdaderamente se dotan, que es para solucionar un problema social, que es para solucionar una vulnerabilidad. Es la parte de programación que comentabas. La parte probablemente de programación. Hay puristas del dinero que te dicen que no, que el dinero es un derecho también, que se puede usar para cualquier cosa, pero como contribuyente me quedo mucho más tranquilo, ¿vale? Y estoy hablando yo como persona, que si el dinero que tú pagas vía impuestos se utiliza para efectivamente aquello que tienes que mitigar, los impairments o los desajustes que tiene una sociedad, pues probablemente esto lo puedes hacer. Imaginaos los impuestos que pagamos o que pagan por el tabaco, el alcohol, que generan un daño en la salud de las personas. Que efectivamente esos impuestos puedan canalizarse hacia, solucionar programas de que la gente cada vez fume menos. Esto es una petición casi a los políticos, bueno, que son las capacidades del dinero, ¿vale? Sí, se plantean hacer ese tipo de cosas, Nacho. Luego hay unas capacidades del dinero nuevo, ¿vale? Que vienen también, y lo has mencionado muy bien, como técnicas antifraude, ¿vale?
Esto lo puedes programar dentro del dinero y el dinero se comporta de una determinada manera y es más resistente a determinados fraudes, ¿no? O el fraude de que te impaguen los impagos, por ejemplo. Si el dinero se comporta de una manera, lo que se le llama en finanzas el delivery versus payment o el payment versus payment, yo solo pago, le vendo este muñeco aquí a Miguel Ángel y se paga la entrega. Claro, cuando se ejecuta el delivery contrato. versus payment, ¿vale? Esto, el dinero digital te lo puede hacer, el dinero programable te lo hace muy bien. El payment versus payment, yo solo te pago si tú me pagas y se producen los dos actos de pagar en el mismo acto atómico, ¿vale? La programación en una cadena de bloques eso lo permite. Hoy en día hay muchos fraudes de yo te entrego esto, tú me vas a hacer una transferencia y la cancelas. O alquileres vacacionales, que vas a una casa y vas no a una casa y dices no hay casa, o la casa no es lo que me dijeron. O estamos 12 allí en la puerta esperando, sí, sí. Exacto, o yo no sé, por ejemplo, oye, pues recibo una cosa por internet y no me gusta, ¿no? Entonces ya está pagado. Entonces solo se paga a la conformidad. Bueno, hay algunas plataformas que funcionan ya así, ¿no? Pero hacerlo en la cotidianeidad, con programabilidad en el dinero, yo creo que es potente, soluciona problemas de fraude, hace un uso mejor de los impuestos y yo creo que las entidades financieras están por esa labor porque es interesante poder tener esas nuevas funcionalidades, esas nuevas capacidades y creo que estamos un poco para eso. Y probablemente, pues en ISBE habrá que intentar una de esas, ¿no? Habrá que hacerla. Hacer algo de esto que estamos diciendo aquí en este podcast, que es muy divertido, estamos en un sitio secreto, que mola mucho, no vamos a decir dónde estamos, pero que sirva para algo, ¿no? Que nos estamos ahí jugando, pues oye, la capacidad de implementación y el poder hacer una cosa chula en España y que por supuesto que se use, que no sea una rotonda digital. Es un arma de doble filo, porque por un lado Madrid está apostando por esta tecnología, sobre todo por los raíles que comentábamos con la infraestructura de ISBE para los servicios blockchain, pero claro, también te están vigilando todos. Para, por un lado, si metes la pata, decir, ajá, menudo loco, te lo dije, o si consigues ejecutarlo, decir, mira, vamos a saltar a bordo, ¿no? Entonces yo creo que nuestro reto, además de impulsar todo este ecosistema, hablabas de tecnología, hablabas de cripto, Made in Madrid, Made in Spain, en ese sentido, es que la infraestructura se utilice. Estamos hablando ahora del nuevo dinero, estamos hablando de formas que sean más rápidas, más eficientes, más seguras, pero también estamos hablando de temas de no solo de trazabilidad, que quizás es lo que le venga a la gente a la mente, ¿no? Pero también toda la componente de tokenización y todo ese nuevo ecosistema, esos nuevos sectores y esos nuevos mercados que van a nacer a partir de esas apuestas que, como decías tú antes, necesitas que el sector público dé el primer paso para que sepas que luego no te van a crujir, porque esa es otra de las cosas que hay que fomentar, ¿no? Esa seguridad, esa estabilidad jurídica y el saber que, oye, si Madrid está apostando por esto, pues me lo puedo creer porque ellos ya se lo han creído, ¿no? Entonces, que se utilice y de aquí a exportar el modelo, como dices, a LATAM, pero al resto de Europa y a todo el mundo, ¿no? ISBE es una especie de palíndromo de EPSI. Y el EPSI es el European Blockchain Service Initiative, creo que es, ¿no? O Infrastructure, sí. Entonces el EPSI es una cosa que se intentó, que bueno, ha tenido un cierto recorrido en casos de uso de públicos, ¿no? De la identidad, de los diplomas universitarios, de datos de la seguridad social que se pueden intercambiar de manera segura, pero nunca ha sido capaz de servir a privados. Yo creo que ISBE tiene la gracia de trabajar el privado y el público a la vez, la colaboración público-privada, que se habla mucho de ella, pero que es difícil de tangibilizar. Yo creo que este es un ejemplo claro. Y si somos capaces de hacerlo funcionar aquí, con 17 comunidades autónomas, en un país un poco federal en ese sentido. Descentralizado. Y descentralizado, y en una tecnología descentralizada que nos sirva, que sea neutra, que no tenga signos de ninguna clase, llevarla a Europa, que tenemos las capacidades para poder hacerlo, que en Bruselas preguntan por esta tecnología y preguntan por el fenómeno o el caso Alastria un montón de veces, y los casos cross-sectoriales, que ahora, por cierto, están preguntando bastante en estos tiempos, en estos días, precisamente de final de verano de 2025, pues ojalá que podamos exportar algo que no sé si es Made in Spain en su concepción, pero sí probablemente puede ser Made in Spain en su ejecución. Hay que tener pasión por la ejecución. Pues chicos, yo creo que hemos aprendido un montón del nuevo dinero, hemos aprendido un montón de tecnología y yo creo que tenemos la suerte de que la Comunidad de Madrid y organizaciones como Banco Santander estén apostando por esto. Creo que nadie puede plantearse
que esto no vaya a ser un éxito. Así que vamos a por ello, Vamos a por seguro que ello. lo haremos todos. Y teníamos a Mazinger, nada podía fallar. no me podía fallar.